Hoy les compartí a la mayoría de ustedes un pensamiento. Ese pensamiento lo envié sin la última frase en los signos de admiración, pero efectivamente se los quiero afirmar. Muchas personas quieren lograr cosas únicas, maravillosas. La mayoría de las personas deseamos que nos pase lo mejor. Si yo preguntase, y a veces los predicadores hacemos esto, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Y la gente dice amén. ¿Cuántos quieren que les vaya mejor? Amén. ¿Y cuántos quieren que las cosas cada día sean mejores? Aleluya. Pero la verdad es que cada vez que pensamos en lo extraordinario, en lo más maravilloso, tenemos que pensar también en esto que está aquí, en el compromiso. Hay un principio que el Señor estableció acerca de la grandeza, acerca de la prosperidad, de la plenitud. Y ese principio dice que a quien Él puede comprobar fidelidad en las cosas pequeñas, entonces Él le pondrá en cosas mayores. Por eso es que esta expresión es tan maravillosa. Nunca, no importa toda la fe que usted quiera aplicar, las oraciones que quiera aplicar, no importa todos los ayunos que quiera aplicar, pero el Señor es muy práctico. Yo siempre he dicho, una frase que es mucho más radical que esta, para reflexionar. A veces he dicho, porque usted sabe que hay muchas personas que se escudan detrás de, o se quieren escudar, no se escudan, se quieren escudar detrás de la paternidad del Señor. Y algunos dicen, bueno, es que yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, el Señor es mi papá, y creen que con ese tipo de declaraciones y de afirmaciones, pues el Señor va a darles todo lo que pidan, o va a prosperarles, o va a sanarles, o va a manifestarle cosas, solo porque somos hijos. Y un día, hace muchos años, llegué a esta conclusión. Me hice esta pregunta que siempre se las hago antes de afirmar lo que quiero afirmar. Para Dios, ¿qué es más importante, la paternidad o la administración? Y yo llegué a la conclusión que para Dios lo más importante es la administración. Porque si usted es un mal administrador, si usted derrocha lo que Dios le da, si usted no administra lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha concedido en función de lo que es tiempo, relaciones, familia, dinero, bienes. En el lenguaje bíblico es así. Si usted no es un buen mayordomo, olvídelo. Dios le desconocerá en el día final. Entonces, nunca lograremos lo extraordinario con un mínimo de compromiso. Si queremos ver las cosas más notables, más extraordinarias, nuestro nivel de compromiso tiene que ser incondicional. Y esto no solamente a nivel eclesiástico, esto a nivel de todo. En el trabajo, en el negocio, en la empresa. Esto no es un principio solo para la iglesia, esto es un principio para la vida. No podemos lograr lo más extraordinario o lo extraordinario con un mínimo esfuerzo. Necesitamos más compromiso. Dile al que está a tu lado, atrévete a más. Bueno, ahora sí les voy a presentar el título de mi mensaje el día de hoy. Libérate de las trampas de la mente carnal. De eso le quiero hablar hoy. Libérate de las trampas de la mente. Complete la frase carnal. Por favor. Y les pido que me acompañen en su Biblia a leer lo que el apóstol Pablo pudo expresar en la carta a los Filipenses, una pequeña porción de todo lo que dijo en esa maravillosa carta, capítulo 3. Así que, por favor, acompáñenme, Filipenses 3. Esto no es cualquier cosa. La mente carnal es una mente astuta. Es una mente muy sagaz. Y el apóstol Pablo
nos va a poner frente a una situación por demás maravillosa para que aprendamos a mantener nuestra vida en libertad. En Filipenses 3, voy a leer los versos 7 al 10 en la versión Reina Valera, que dicen, es el apóstol Pablo hablando a los hermanos de la iglesia que estaba en Filipo. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Habían muchas cosas que por supuesto en el contexto ya él enumeró, ya él describió. Muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida, y la razón por la cual las he estimado como pérdida es nada más y nada menos que mi amor al Rey Yeshua. Por eso es que las he considerado como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por esta razón, mire, no por el conocimiento, no por cualquier conocimiento. Me gusta porque la Reina Valera utiliza un superlativo en esto. Y dice, por la excelencia, di conmigo, excelencia del conocimiento del Rey Yeshua. Él no dice solo por el conocimiento. No. Tengo todo como pérdida por amor al Señor, y aún considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor, mi Cristo. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, hay dos cosas que me interesan: Él, lo que es Él, y en segundo lugar, conocerlo, descubrirlo lo más que pueda. Y esto lo busco con excelencia. Miren esto lo busco no como buscar cualquier cosa, no con hambre, no con sed, no con flojera, lo busco con excelencia, es lo que quiero obtener. Y luego dice, por amor, refiriéndose al Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es decir, cuando usted se enfoca en el Señor, usted en el camino de la vida va dejando todas las cosas atrás, y cuando se da cuenta dice, bueno, ya no tengo ninguna de las cosas que tenía, pero ahora tengo lo que es mejor, tengo lo que es eterno y lo que es perdurable, no lo que se desvanece con el tiempo. Entonces dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Di conmigo, basura. Subraye o resalte o encierre en un círculo esa expresión ahí en su Biblia, porque hoy le voy a enseñar algo, o voy a comenzar a enseñarle algo acerca de ese concepto que el Señor me ha hecho ver. Y lo tengo por basura con el propósito de ganar a Cristo. Mire que el apóstol Pablo en varias de sus cartas tiene esta idea, que él está como en una competencia, que él es como un atleta, o que él está luchando por alcanzar un premio. Entonces él está aquí nuevamente diciendo, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el fin de ganarlo a él, lo quiero, mi meta es él, no lo quiero perder, a como de lugar lo quiero obtener, ese es mi premio en la vida, y necesito trabajar con excelencia para eso, pero no puedo seguir trayendo a mi presente cantidad de cosas que ya debía haber desechado. Verso 9, y ser hallado en él. No solo lo quiero, sino que cuando me busquen, me encuentren en él. Cuando yo trate de ubicarme, sepa que estoy en él, y que él me apruebe que puedo permanecer en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, o sea, por sus palabras, por sus principios, por sus mandatos, por sus obras, por su amor, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Mire, otra vez, no es redundancia esa afirmación, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y yo creo que el apóstol Pablo era alguien muy entendido en quién era el Señor, nuestro Dios, el Padre eterno, pero también creo que era alguien muy entendido en quién era el Espíritu Santo, y alguien muy entendido en quién era el Señor Yeshua. Yo creo que el apóstol Pablo no tenía dudas al respecto, pero él estaba persiguiendo una meta que era alcanzar un nivel mucho más excelente en la experiencia con el Señor.
de tal manera que Él pudiera representarlo mejor, expresarlo mejor. Claro, en la medida que lo conocemos más y mejor, podemos mostrarlo mejor. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y esto es clave, y la participación de sus padecimientos, muy importante, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, voy a adoptar una posición que en definitiva me va a hacer caminar el camino por el cual Él anduvo, y que el sufrimiento no está descartado en este camino. El padecimiento no está descartado en este camino, a tal punto que puedo considerar y debo considerar responsablemente que aún esto me puede costar lo que el Señor me ha concedido, la vida. ¿Y por qué no pagarla por Él si Él lo vale todo? Miren esto, yo quiero afirmarles esta idea porque me parece a mí que el apóstol Pablo no es como muchos. Creo que el apóstol Pablo se tomó muy en serio la asignación que Dios le ha encomendado, y creo que esa seriedad acerca de lo que es un llamado divino, el Señor la está provocando a regresar en sus discípulos. Y el Señor quiere que esto venga de nuevo en la forma más elemental que demandan nuestros días. Hoy en día no es suficiente con venir a una iglesia, sentarse, no es suficiente con cantar, con adorar, no es suficiente con estar simplemente compartiendo con los hermanos. No, el llamado no es a estar con los hermanos compartiendo. El llamado no es a visitarnos en las casas y celebrar algunas cosas. Eso es parte de la vida y de la comunión, pero el llamado es otra cosa. El llamado tiene que ver con entregar la vida por causa de Él para que su reino se expanda, para que muchos sean salvados. Con eso tiene que ver el llamado. Y qué bueno es poder disfrutar de algunas buenas relaciones, pero si las relaciones me están consumiendo, yo tengo que apartar eso. ¿Por qué? Porque el llamado es otra cosa. A veces las personas confundimos el llamado con estar entre los hermanos todo el tiempo, y nunca trasciende nuestra vida en el reino del Señor. Siempre estamos entre los hermanos, nos acostumbramos a estar entre los hermanos, confundimos el llamamiento, la encomienda con tener coinonía entre los hermanos, pero no apuntamos hacia donde debemos ir. Esto nos habla de una inminente reforma. Y la reforma no es una acción humana. Dilo conmigo, reforma no es acción humana. La reforma es una persona. Yo no les estoy hablando de un concepto teórico. Yo no les estoy hablando de una acción. No les estoy hablando de un movimiento que levantan las personas y dicen, esto es una reforma. Esto es un movimiento de reforma que lo vamos a hacer para proteger la doctrina. Yo no les estoy hablando acerca del hecho de que alguien se levante y diga, esto es un movimiento de reforma para proteger, no sé, el local. Esto no es un movimiento de reforma para decir, esto está bien, esto está mal, nos gusta más así, nos gusta más asado. La reforma es la persona misma del ungido de Dios. Él, cuando se manifestó, trajo la reforma. Y donde quiera que va, todo se reforma. Donde quiera que Él se manifiesta, todo se reforma. Pero cuando usted y yo queremos hacer un ambiente intransformable, ya Él no está ahí. Ya Él no está. Y si Él quiere reformar algo de ese ambiente y no lo dejamos, definitivamente Él no estará. Porque Él es la reforma. El Cristo de Dios, que en su propia naturaleza, cuando se manifiesta, establece reforma. Entonces, insisto en decirles que la vida en el Señor es una transición continua. El que nosotros leamos en la Escritura que dice, en el Nuevo Testamento que dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, nos está hablando de este tipo de situaciones. La reforma se puede escribir como se lo hace en portugués. ¿Sabes cómo se escribe reforma en portugués? Se sustituye la F por la H y suena reforma. Reforma. Eso significa volver a la horma, regresar a los estándares de donde nunca se debió salir. Eso quiere decir reforma. Entonces el Señor, cuando viene para establecer sus diseños. Él dice, yo dije que esto sería así.
en estas dimensiones, en estas medidas, no así como tú has querido hacerlo o como ustedes han querido hacerlo. Entonces, cuando Él trata de hacer los ajustes, pues por supuesto, hay mucha gente que queda fuera porque no le gusta. Todo esto responde a la visión que el Señor tiene de lo que Él se ha planteado hacer. Ahora bien, eso puede ser un eslogan. Hablar de reforma, decir tiempos de reforma, esto es la reforma, el Señor es la reforma, tenemos un espíritu reformador. Esto puede ser simplemente un eslogan, pero también puede ser la más grande realidad de nuestra vida. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio tal cual como el Señor lo trajo. Pero hemos hecho algo muy distinto. Hemos querido alimentar el evangelio de eslogans. Y el ser humano se ha hecho muy especialista en poner títulos acerca del evangelio, acerca de la iglesia, acerca de lo que es un ministerio. Y pretenden darle siempre un nombre así redundante, imponente, transnacional, internacional, multicontinental, a ver si eso influye. Pero eso no dice nada. Nosotros fuimos llamados a hacer verdad para poder representar al Señor correctamente. Esto implica, por supuesto, poder tener claridad de cómo el Señor ha diseñado todas las cosas y decir, esto es así, esto no tiene alternativa, esto es así. Y aunque la gente insista en hacer lo que le gusta, lo que le parece, como le convenga, nuestra posición debe ser muy firme respecto a lo que es el diseño del Señor para su iglesia y en su reino. El problema es que la mayoría de las personas no están muy seguros o seguras de cuál es el diseño y cuál es el plan del Señor. Primero, para su propia vida. Segundo, para su matrimonio. Tercero, para su familia. Cuarto, para su labor de desarrollo profesional o ministerial. Y quinto, pues ese vínculo con el mundo que el Señor ha creado. Yo quiero que noten este concepto que el apóstol Pablo nos menciona al decir que él ha llegado al punto de tenerlo todo por basura. Este término que utiliza el apóstol Pablo no es el concepto despectivo o denigrante que nosotros tenemos en la cabeza cuando nosotros decimos basura. Cuando usted dice basura, ¿usted se refiere a algo? Que no sirve, que feo, que es malo. Y lamentablemente el ser humano a veces etiqueta a otras personas con ese mismo término. Pero yo quiero hoy aclararle algunas cosas al respecto. En la mente de Pablo no estaba la inmundicia que a veces está en nuestra mente cuando decimos basura. En la mente de Pablo no estaba la idea, el pensamiento de lo corrupto, contaminante que a veces está en nuestra mente cuando decimos basura. La referencia que utiliza el apóstol Pablo para utilizar este término apunta hacia algo que cumplió su función. Algo que cumplió su función. Así que voy a cambiar por un momento esa palabra basura por la palabra vehículo. ¿Y la función de un vehículo cuál es? Transportar algo o a alguien. Los vehículos transportan cosas o personas. Y cuando algo se termina de transportar, dejándolo en el tiempo, en el lugar y en la forma, como debe ser, todo aquello que sirvió para transportarlo, cobra en ese sentido la mentalidad de basura. Y pudiéramos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, cuando usted compra una caja de fósforos, enciende el fósforo y cuando ya cumplió su función, usted desecha lo que queda. Y cuando se vació la caja, generalmente usted desecha la caja.
Cuando estaba escribiendo esto, yo mismo me estaba riendo porque sé que es un poco difícil en la mentalidad que nosotros tenemos tratar de cambiar ese concepto tan arraigado que hemos visto de manera recurrente en nuestra vida desde que somos niños. Y yo sé que por más que se lo explique, la palabra basura seguirá siendo para usted algo contaminante, feo, denigrante, despectivo. Y yo creo que este concepto debe seguir explicándose porque esa palabra basura está muy, pero muy instalada en nosotros como algo que no sirve. No es igual decir algo ya cumplió su función a decir que algo no sirve. Por ejemplo, un taxi lo traslada usted de un lugar a otro, cumplió la función, pero sigue funcionando. Es así como confundimos la basura con un concepto que sí es despectivo y que, por supuesto, sí tiene que ver con la contaminación, y es justamente el concepto de suciedad. Suciedad es algo muy diferente a basura. El concepto de basura no tiene que ver nada con suciedad. Algo pudo haber cumplido su función y estar completamente limpio y pulcro. ¿Me estoy explicando? El apóstol Pablo no dice que todo lo ha tenido por sucio o inmundo, ¿se da cuenta? Sino que todo lo ha tenido por basura, y confío en que el Señor Espíritu Santo nos va a ayudar a entender y asimilar, a seguir creciendo en su eterno amor para poder entender lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Y yo espero que lo que le estoy compartiendo pues nos ayude a crecer. No quiero que me malinterprete. Yo no estoy tratando de ninguna manera de volverlos legalistas con el vocabulario, pero sí quiero hacer un énfasis muy particular hoy en nuestro vocabulario. Porque usted sabe, y eso lo hemos leído, pero lo hemos leído desde un punto de vista muy religioso, y ahí se nos quedó como algo muy religioso. La lengua tiene poder, la boca tiene poder, las palabras tienen poder, y recitamos lo que dice Salomón en Proverbios: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Todo eso lo sabemos, pero al final no nos damos cuenta del impacto que esto produce. Escuche, cuando yo estoy haciendo el énfasis en las palabras, estoy tratando de que ustedes noten que la forma en cómo suenan las palabras producen un gran impacto. No es igual que usted diga, esto cumplió la función, a que usted diga, ya esto es basura. No es igual que usted diga, esto es algo sucio, cochino y asqueroso, a que usted diga, esto ya cumplió su función. Pero para nosotros decir sucio, asqueroso, cochino y basura es lo mismo. Entonces, al hablar de basura, hablamos de algo que llegó a su etapa, cumplió con su etapa. Cuando hablamos de basura, hablamos de algo que cumplió su función, su rol. Yo quiero pedirles que tomen conciencia de esto que les estoy diciendo. Es una gran responsabilidad de los que comunicamos el Evangelio, de quienes predicamos el Evangelio, de que ya no solo seamos buenos en el fondo, sino que además se oiga correctamente lo que estamos diciendo. Tenemos tiempo que no hacemos un cursito, y yo creo que por causa de algunos que han asumido responsabilidades de presidencia y de coordinación, tenemos que hacer, voy a programarlo, voy a hacerme un tallercito y lo voy a compartir con ustedes, y vamos a convocar a todos los ministerios y a todos los coordinadores y asistentes y atalayas, que son los que están propensos siempre a ser promovidos a mayores responsabilidades, para que entiendan la importancia de lo que es comunicar correctamente el Evangelio. Estamos hablando no solo de decir lo que nos sale de adentro, porque es bueno decirlo, sino decirlo correctamente, decirlo bien, decirlo en contexto, decirlo alineadamente, en coordinación con los pensamientos y las ideas, si es que estamos citando a algún autor bíblico o extrabíblico. Así que quienes predicamos necesitamos tomar en cuenta esto. Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado, por favor, y le diga: debemos transformar
el vocabulario. Y más cuando estamos en una iglesia como esta, en donde yo vivo insistiéndoles acerca de algunos términos que ya hace rato los hemos sustituido y a veces están en los grupos y los maestros de grupos deben ayudar a que esto también se corrija. Quienes todavía están diciendo frases o términos que no se adecúan a nuestro contexto, que no sé si a usted le causa, a mí me causa preocupación, no desagrado de ninguna manera, pero preocupación cuando alguien está hablando de una manera que no tiene nada que ver con nosotros. Yo digo, bueno, ¿y por qué esta persona todavía está así? Alguien no le ha dicho, tal vez no le importó cuando yo se lo dije públicamente, pero alguien necesita hacer un énfasis sobre eso. Y en eso los pastores, los predicadores, los maestros, los evangelistas, los consolidadores, los ayudantes, los coordinadores, todos los que están en un cargo, en una responsabilidad dentro de esta iglesia particularmente, esto deberían hacerlo en todas partes, pero yo voy a hablar de acá, que es lo que nos compete. Tienen en primera instancia la oportunidad para darles a conocer a las personas el evangelio, consolidarlos y enamorarlos del Señor, de su reino y de su iglesia. Así que debemos dejar de hablar con un vocabulario que esté en calidad de basura. ¿Me estoy explicando? ¿Se entendió lo que dije? No le dije que dejemos de hablar de un vocabulario sucio y cochino y contaminante, no dije eso. ¿Qué dije? Tradúzcamelo. Tradúzcamelo. Ok, tenemos que dejar de hablar y utilizar palabras que ya caducaron para nosotros, porque pasamos a otra cosa, estamos en otra etapa, estamos en otro nivel. Aquellas palabras que usábamos antes cumplieron su función, nos ayudaron hasta un tiempo. Ahora nosotros necesitamos adecuarnos al momento presente, adecuarnos al espíritu del momento, al tiempo profético y por supuesto avanzar en eso. Ahora, encontramos que hay dos características que se necesitan en una generación que va a cambiar la manera de transportar el evangelio. Necesitamos transportar el evangelio, pero tenemos dos características muy importantes que yo quiero que usted anote. Anote, por favor. Me gustaría que cuando estén oyendo algún predicador, algún maestro, siempre preparen sus cuadernos y sus lápices para anotar y que yo no tenga que pedirle anote, por favor. Sino que usted está listo, lista ya para anotar y tiene su lápiz listo y no hacer lo que yo estoy viendo ahora, que están abriendo los cuadernos, buscando el lápiz para escribir. Usted viene aquí, entre otras cosas, a aprender y a crecer, así que adecúese siempre a eso. Algunos ya tienen tiempo escuchándome en esto y no deberían ser sorprendidos por mí cuando les digo anótelo y entonces, ay, préstame el lápiz, ¿lo trajiste? No lo traje, sí, no, aquí. Bueno, les digo que entonces encontramos dos características en esta o en la generación que está llamada a cambiar la manera de transportar el evangelio, y vamos a tener en virtud de estas dos características dos frutos muy necesarios. Tome nota, por favor. Uno, ser personas inofendibles. Hace un tiempo les hablé de esto también, pero en otro contexto. Y esto en virtud de lo que necesitamos asumir. Necesitamos asumir el momento, el tiempo presente, lo que estamos viviendo ahora. Si usted quiere quedarse atrás, bueno, usted se va a quedar atrás con su lenguaje, sus costumbres, sus hábitos y un montón de características que ya caducaron, pero bueno, a algunos les gusta y mire, va a sonar feo, ¿no? Pero espero que me comprendan, pero voy a usar el término a propósito. A algunos les gusta esa basura. Y el Señor nos está llamando a que dejemos lo que tiene que quedarse atrás, atrás. Y que avancemos con lo que Él está pidiéndonos, dándonos, impartiéndonos y está impulsándonos a adecuarnos para poder ser efectivos en lo que tenemos que hacer en este tiempo. Ya lo que pasó, pasó. Si usted se pregunta, ¿cómo yo puedo saber que puedo ser parte de este tiempo profético? Bueno, usted tendrá estas dos características. Usted será una persona muy lenta para ofenderse cuando se le llame la atención, se le corrija, se le insista en adecuarse al tiempo y al momento. Y usted dice, muy bien, no me preocupa, no me ofendo, no me cambia el ánimo, estoy bien. Primera característica fabulosa. La segunda característica,
tiene que ver con ser una persona transferible. En virtud de lo que se va quedando atrás y de las transiciones que vamos teniendo, vamos avanzando en esto. El Señor nos va moviendo de una posición a otra, nos va llevando, nos va moviendo, nos va moviendo, nos va moviendo. Nos va moviendo, y cuando nos mueve el Señor, nos mueve toda la visión, el discernimiento, el mensaje, la forma, la manera, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo nos manejamos. Así que la segunda característica tiene que ver con tener ese espíritu dócil que hará fácil su transferencia a cualquier lugar o posición que el Señor quiera llevarle. Son dos características que creo que son muy importantes en este tiempo debido al momento profético que estamos viviendo. Una de las cosas que hace el vocabulario rancio, el vocabulario basura y la vieja manera de pensar es tratar, procurar y trabajar en todo lo que sea posible para mantenerlo a usted haciendo algo para lo que en el presente usted no ha sido llamado. Entonces usted se quiere quedar atrás porque lo de atrás le gustaba, le parecía mejor, usted quería eso, pero ya pasó. Ya pasó. Ahora el Señor dice, bueno, movimos esto y vamos a hacer ahora esto desde aquí. Pero la basura trata de pegarse, mantenerse adherida a nosotros y retenernos con ella donde ella está. Eso es lo que hace la basura. Por lo tanto, una persona que está rodeado de basura es una persona fácil de ofender y es una persona intransferible. Porque es una persona que se arraiga, que quiere la basura, que se quiere quedar allí y no quiere ser movido. Y comienza a molestarse y comienza a tener problemas. Todos los que servimos al Señor Yeshua estamos sujetos a ser transferidos y a ser provocados. Pero nuestro problema muchas veces, cuando estamos en un lugar donde sabemos que el Señor nos estableció, es que tenemos el umbral de la ofensa muy bajo y nos resistimos a creer que el Señor que nos estableció allí nos puede mover, porque nos necesita en otra cosa y además porque nos quiere desarrollar. En estos días estaba hablando con mi hijo Misael, anoche estábamos hablando ayer acerca del trabajo que él realiza actualmente en una institución pública. Y él dice, bueno, está bien porque uno aprende algunas cosas, pero ya donde estoy ya aprendí lo que tenía que aprender. Saca el trabajo rápido. Me dijo, a veces paso medio día o un día sin hacer nada, ahí sentado, tengo que estar ahí porque bueno, tengo que estar ahí, sin hacer nada. Me fastidio, me aburro, viene la jefe, lo ve allí chateando, jugando, haciendo algo, y no le dice nada. ¿Qué le va a decir si ya no hay nada, ya no hay trabajo? Claro, eso le pasa a él, porque las demás personas, bueno, se tardan con el trabajo 3 días, 4 días. Entonces cuando estamos en un círculo así, y era lo que estábamos ayer meditando, él me decía, ya ahí no hay para dónde ir. Y yo le digo, bueno, está bien, pero recuerda que eso es parte de la escuela. Y un día estamos en primer grado y se terminó el primer grado. Y pasamos a segundo grado y pasamos toda la primaria y llegamos, salimos de la primaria y nos vamos al bachillerato. Primer año y el segundo año y el tercer año y el quinto año. Y terminamos el quinto año y salimos del bachillerato. Y nos fuimos a la universidad. Y no nos vamos a quedar para siempre en la universidad. Un día sales de la universidad y sales a un campo laboral y no te vas a quedar nunca o siempre en un mismo lugar laborando. Y si tienes recursos económicos, si tienes cómo invertir porque tienes capital, tampoco nunca te vas a quedar haciendo una misma cosa siempre. Cuando tú entiendes que hay un panorama amplio para ensancharse y expandirse, tienes que aceptar que la vida te va a ofrecer transiciones. Y si no avanzas, te quedas en medio de la basura, te ahoga la basura y te mueres en la basura. ¿Me estoy explicando? Así que estoy convencido que si queremos ir más lejos en el Señor, debemos subir el nivel de lo inofendible. Es decir, si vas a hacer verdad,
no te puedes molestar tan rápido y actuar con ira descontrolada, resentirte, molestarte con la gente, porque eso está indicando que definitivamente te quieres quedar con la basura. Te quedas con la basura y te pierdes lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Por qué no se lo dice al que está a tu lado? Dile, si quieres que Dios te use de manera extraordinaria, vuélvete a alguien extraordinario. De modo que para probar nuestros niveles de sensibilidad, escuche lo que le digo, para probar nuestros niveles de sensibilidad, tanto predicadores como maestros, encargados, pastores, consolidadores, tenemos que reexaminar las palabras que utilizamos. ¿Me está escuchando? Ayúdeme a predicarle al que está a su lado. Dile al que está a tu lado, tienes que reexaminar las palabras que utilizas. Porque a veces tenemos un lenguaje pero muy viciado que no nos ayuda a seguir adelante. En su corazón usted quiere seguir, pero el lenguaje no le ayuda. En su mente usted tiene el pensamiento, pero su boca confiesa lo contrario. ¿Me está siguiendo? Necesitamos hacerlo nosotros, especialmente los que servimos al Señor en el ministerio de la palabra y comunicamos el Evangelio. Cuando nosotros reexaminamos esto y nos encontramos con personas de otros lugares, las personas tienen choques con nosotros. Porque hay cosas que no les parecen, no les gustan o no les convienen. Y hay gente que prefiere no invitarnos a sus iglesias a predicar porque sabe que si vamos, les vamos a dejar un problema que ellos no van a querer resolver ni que quieren resolver. Y por supuesto, en nuestro caso, tampoco queremos traer gente acá que tenga en su mente, en su corazón, en su espíritu y en su boca cosas que nos lleven hacia atrás. Entonces, por eso es que cuando nosotros consideramos el hecho de poder compartir en algún momento y hacer algo, y varios predicadores de otros lugares, pienso en cosas. Tal vez antes, por mi ignorancia, era más fácil poderse uno sentir en empatía con mucha gente. Hoy en día podemos decir, yo te amo, qué bueno si tú me amas, pero lo que yo he venido construyendo por años, que a lo mejor de tantas personas, de decenas de personas, a lo mejor unos poquitos pues han ido absorbiendo esto, bueno, entonces no voy a permitir que alguien venga y con argumentos bíblicos y con palabras muy bien acomodadas, destruya lo que nosotros hemos hecho o hemos querido hacer. Porque no es fácil. Claro, eso nosotros lo podemos hacer aquí, pero usted está en la calle y usted está expuesto a lo que usted escucha a través de la radio, a través de la televisión, lee a través de un libro, a través de un mensaje de texto, a través de un artículo en una revista, en un periódico, en algún vínculo, en algún programa de las redes sociales. Pero esto es lo que en parte también nos aísla, porque usted dice, como, mire, yo en estos días le decía a los maestros, me pasó algo con alguien, que no fue un error, omitió hacer algo importante. Eso es diferente a un error. Una cosa es que usted haya querido hacerlo y lo haya hecho de una manera distinta pensando que era así. Eso es un error. Pero cuando usted omite hacer algo, eso no es un error. Eso es una omisión. Y entonces yo le pregunté a la persona, ¿usted hizo eso? Una persona en una posición ministerial y me dijo, sí lo hice. Y como ustedes saben cómo soy yo, que soy muy incisivo, le dije, acompáñeme. Y fui donde la persona con la que tenía que hacerlo. Le dije, ¿esta persona hizo esto con usted? Y me dijo, no, y la miró. Y yo la miré también a la persona que me acababa de decir hacía 30 segundos que sí. Entonces yo le dije, ¿y qué pasó? Y usted me acaba de decir que sí. Me dijo, bueno, gloria a Dios. Y le dije, no, gloria a Dios no. Gloria a Dios no. ¿Cómo le va a dar gloria a Dios por eso? Me acaba de decir una vulgar mentira. Eso nos separa de la gente. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiese hecho usted tal vez en otra situación? Se ríe. Bueno, gloria a Dios. Yo no me río. Para mí no es motivo de risa. Y mucho menos una cosa que yo vaya a permitir ni aceptar. Así que eso nos lleva a perder relaciones, a no tener muchas amistades ni muchos vínculos, a ser muy criticados, reprochados, juzgados. Pero si esto nos va definiendo como personas
que queremos ser fieles al Señor, glorificamos al Señor de esta manera. ¿Qué les he enseñado siempre? Que los principios no se negocian. Cuando estoy convencido de algo, puede ser que esté en un error, pero mientras esté convencido, no negocio eso. El diablo siempre toma ventaja de las personas que solo quieren seguir la corriente del sistema corrupto presente. El diablo toma ventaja de las personas que solo quieren seguir la religión que impera en los círculos eclesiásticos llenos de tradiciones de hombres y de modas pseudas espirituales. A Satanás le encanta cuando la iglesia tiene pastores, predicadores, ministros o maestros que no piensan, que solo imitan, que solo copian, que solo hacen lo que ven a hacer a alguien más, pero no ponen corazón en eso. El espíritu apostólico, en cambio, lleva a la gente a la mentalidad espiritual sobrenatural. Desafía la mente. El espíritu apostólico desafía tu mente. Te desafía a actuar de una manera distinta. Todo el tiempo lo está haciendo hasta que te adaptes, hasta que te adecúes, hasta que te sientas que eso es lo que tú necesitas escuchar. Algo que se adecue a tu mente, algo superior. No lo mismo de siempre. La iglesia apostólica le enseña a la gente a pensar de la misma manera que Dios lo hace. Eso es lo que se supone que tiene que hacer una iglesia apostólica. No solamente quienes estamos aquí de este lado, lo tendría que hacer todos ustedes. Desde el más adulto, el más anciano, hasta el más niño lo tendría que hacer. Porque los padres en su casa se encargan de decirle a sus hijos cómo funciona la mentalidad apostólica, cómo funciona la iglesia apostólica. Pero no vemos eso. Eso solamente lo escuchan los niños aquí. Los jóvenes aquí, entonces los niños no pueden explicar, no pueden enseñar, los jóvenes no lo pueden hacer y algunas personas adultas tampoco lo hacen. Y cuando desafiamos a las personas con este tipo de mensajes o de enseñanzas, hay quienes se cierran más porque dicen no estoy de acuerdo, yo quiero quedarme como estoy, esto es lo que me gusta. Quiero darle esta señal para que la tenga, anótela. Usted sabe o usted puede saber si está frente a un apóstol, no quien se haga llamar apóstol, no, frente a un apóstol real, o frente al espíritu apostólico, o en una iglesia apostólica, cuando con esa persona, o cuando esas personas, o cuando en esa iglesia, a usted lo impulsan, lo animan, lo exhortan, lo incentivan todo el tiempo a activar la mente en un nivel diferente, en un nivel sobrenatural. Ahora, eso es lo que se supone que debe suceder. Ya lo demás depende de usted, porque si usted dice no quiero, o ni siquiera dice no quiero, no lo piensa, se queda como está. Entonces, bueno, ya nosotros también estaremos en tela de juicio en su boca. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir muy incómodo, incómoda, al escucharnos hablar todo el tiempo, porque hablamos cosas que tienen que ver con lo que usted está viviendo, son relativas a usted, a su conducta cotidiana, a su experiencia diaria, a su situación diaria, lo que le pasa a diario. Mucha gente en la iglesia aún no quiere asumir la nueva mentalidad que el Señor nos ha dado. Él nos dio una nueva mente. Vinimos a Él y Él nos dio una nueva mente. Él nos dio, la mente nueva que nos dio el Señor es nada más y nada menos que su propia mente. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Ahora tenemos la mente del Señor. Tenemos la mente del ungido, tenemos la mente del Mesías, pero nos cuesta funcionar en esa mente. ¿Por qué? Porque nos encanta la basura. ¿Me estoy haciendo entender? A ver, tradúzcame eso que acabo de decir, esa última expresión. Nos gusta quedarnos con lo viejo, con lo que ya caducó, con lo que ya cumplió su función, con lo que ya quemó su etapa. Con eso nos gusta. No estoy hablando de la suciedad, aunque lo que estoy diciendo también puede ser ofensivo para las mentes religiosamente sensibles. Ahora, el hecho de que la iglesia no asuma la mentalidad que debe asumir, eso le ha traído a la iglesia, y no solamente de esta iglesia, hablo de la iglesia del Señor, universalmente, le ha traído a la iglesia un enorme peso que la ha hecho inoperante, obesa, lenta, la ha agotado, tiene los sentidos entumecidos,
no puede discernir. Y en función de no poder discernir, entonces la iglesia ha tomado la opción de entrar en un dinamismo humano, netamente, carnal. Actividades y responsabilidades que el Señor no le encomendó a la iglesia. Muchos en la iglesia del Señor aún no saben quiénes son, no saben para qué están, por qué el Señor los llamó, por qué les encargó algo. Por eso, cuando llegamos a este punto, yo digo, esto exige una definición. Que usted se deje de estar mintiendo a usted mismo, a usted misma, que se deje de estar engañando a usted mismo, a usted misma, y pretenda engañar a los demás. Y se defina, si usted es del Señor, haga lo que el Señor le mandó a hacer. Si usted es iglesia, ayúdeme a predicárselo lo que está a su lado. Si tú eres iglesia, funciona como iglesia. No funciones como tú quieres funcionar. Funciona como iglesia. ¿Qué hacer? Mire, a ver, pastores, atención aquí los pastores, pendientes de esto que voy a decir. Aquí hay personas que el domingo en la mañana vienen solo a la ESFOR y después se van. Yo quiero pedirles a ustedes, coordinadores, que tomen en cuenta esos casos y hablen con esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas, entonces, ¿cómo las consideramos? Personas que vienen a la ESFOR el día domingo, no vienen ningún otro día, no se involucran, no sirven, no colaboran, no se tiene con ellos coinonía ni comunicación de ningún tipo. Y lo peor es que algunos ministerios a veces quieren tomarlas en cuenta y las toman en cuenta y trabajan con unas personas que están fuera del contexto de la iglesia, no nos escuchan, no saben. Y obviamente no están bajo ninguna autoridad, porque si estuvieran bajo una autoridad tendrían que responder, funcionar como iglesia. Pero no sé si es que vienen a calmar sus conciencias, no sé si vienen porque les gusta el grupo donde están, no sé si vienen porque, bueno, ya se convirtió en una rutina dominical, venir una horita a disfrutar del momento, a pasar un rato distinto y luego nos vamos no sé a dónde. Entonces dígale al que está a su lado, si eres iglesia, funciona como iglesia. Tenemos que aprender a identificarnos realmente. Iglesia no es toda persona que viene aquí. Iglesia es la persona que está literalmente vinculada, conectada, empapada del Espíritu del Señor, sometida voluntariamente a la autoridad del Señor y cumpliendo el mandato del Señor, individual y colectivamente. No podemos ser iglesia, yo vengo y luego simplemente, bueno, vengo a lo que me conviene, vengo a lo que me interesa. ¿Y lo demás? Si usted es iglesia, si yo soy iglesia, si funcionamos como iglesia los que estamos acá, las personas que no conocen al Señor van a ser realmente impactadas por el testimonio de la verdad. Levánteme una de sus manos y diga conmigo, por favor, la mentalidad del Rey Yeshua desata olas de prosperidad. Hágase así, solo la mentalidad. Imagínese lo que hace el Espíritu. Usted adapta su vida a la mente del Señor. Nada más eso, porque eso le cambia toda la conducta, todo el comportamiento, toda su manera de ser, su manera de relacionarse, su manera de administrar, su manera de comer, su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de reír. Pero si nos desviamos del eje de nuestro llamado, si nos apartamos del centro de nuestro propósito, quedaremos cautivos en las trampas de la mente carnal, no obedeceremos de ninguna manera a la fe de Dios, porque con nuestras palabras negaremos lo que ha sido escrito por los apóstoles que fueron inspirados por los maestros y los profetas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que fueron inspirados por el Señor y que dejaron principios eternos allí para nuestro provecho. Así que si usted no se adecúa, seguiremos escuchando cosas y palabras en personas que no tienen nada que ver con lo que estamos llamados a hacer. Por ejemplo, el Dios te bendiga y Dios te bendiga
y Dios te bendiga. Yo he estado en visitas en donde ustedes, algunos de ustedes aquí y frente a nosotros, siempre el gracia y paz. Pero cuando están con sus hijos y los hijos o los sobrinos se acercan y le dicen, bendición tío, bendición tía, bendición mamá, usted hace así, Dios se bendiga, hijo. ¿Cómo podemos calificar eso? Es una cosa que yo digo, ¿y qué acaso creerán que uno no se da cuenta? Digo yo, ¿no? El niño, el sobrino, el otro, el que venga, son sus hábitos y en su casa a lo mejor le enseñaron, pero usted debe declarar algo mayor y mucho más fuerte sobre esa personita o sobre esa persona, porque usted tiene un espíritu superior para poderlo habilitar, para poderlo impulsar hacia el Señor. Y si es su hijo y su hija, pues con mucha más libertad y autoridad. No se mantenga en el juego de la tradición, no se mantenga en el juego de la costumbre. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto cuántos años tenemos enseñando esto? Esto no tiene ni siquiera 2 años ni 3 años, esto tiene como 8 años, 10 años, no sé. Bendiciones. ¿Bendiciones? Bueno, bendiciones pudiera ser una frase, una palabra en un contexto que dijera o pudiera decir mucho, pero bendiciones no dice nada. Bendiciones. No sé qué están diciendo cuando dicen bendiciones. Muchos no toman en serio lo que se les enseña, lo que se les predica, lo que se les inspira. Por eso, aunque llevan mucho tiempo con nosotros, a veces parecen como si no fueran de nosotros. Porque no hay un alineamiento. Y como no hay alineamiento, por supuesto, tampoco se abocan con nosotros a afirmar esto en los demás. Yo no he visto a ninguno, y esto no lo digo por la última semana, ni por el último mes, ni por los meses que llevamos del año. Digo desde que el Señor, y lo digo con cada revelación que el Señor nos ha dado, con cada visión, con cada renovación que nos ha traído. No he visto a ninguno, además de nosotros, hacer este tipo de correcciones en el lenguaje de la gente. En el lenguaje, ni personalmente, ni públicamente, ni en un pequeño grupo, ni a nivel congregacional. Se los diré otra vez en las palabras del apóstol Pablo, cuando le escribió a los Efesios y les dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gracia, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. Dile al que está a tu lado, ya fuimos bendecidos. Así que ya entendemos que el Dios te bendiga no cabe, pero a veces las personas dicen, bueno, Hay gente que, yo los he visto, algunos de ustedes, y otros que no están aquí hoy, que cuando están con otros hermanos que dicen, Dios te bendiga, ellos dicen, igualmente, y no dan un saludo distinto. Ese tipo de afirmaciones, por supuesto, siempre pone en duda lo que creemos. Siempre pone en duda lo que creemos. No importa lo que digamos, no importa lo que justifiquemos. La bendición que nos fue impartida en los lugares celestiales a través del Rey Yeshua. Y esto se predispuso desde antes de la fundación del mundo. Creo que no me oyeron.
La bendición que nos fue, no las bendiciones, la bendición que nos fue impartida desde los lugares celestiales, y esto se predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero la gente tiene arraigado el Dios te bendiga, y lo tiene tan arraigado que prefieren negarse a creer y obedecer lo que el Señor ha inspirado y establecido como una verdad firme en las cartas apostólicas y en los testimonios de los textos narrativos donde se describen los hechos del Señor Yeshua. La gente hace uso de esa autodeterminación para decir, bueno, yo decido lo que quiero creer, cómo lo creo, y si lo digo y si no lo digo. Pero en fin, por eso dije, esto exige una definición. Exige una definición por parte de cada uno de nosotros, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Si estamos, no podemos estar a medias, ni a 3/4, ni a 1/4. O estamos o no estamos. Así que, yo no sé usted, pero si yo sacara la cuenta de cuántas veces desde que tengo conciencia he escuchado a mucha gente diciéndome, Dios te bendiga, no sé, yo creo que son miles de miles. Ahora, yo le voy a decir algo, lo digo por mí. ¿Eso trascendió sobre mi vida en alguna manera? ¿Produjo algún impacto en mí? Ninguno. No sé en usted. Ninguno. Saque cuenta cuántas veces le han dicho a usted Dios te bendiga, y primero que no es escritural, no es apostólico, no es profético, y segundo, revise si eso le ha provocado a usted algún impacto en su vida. Pero ¿quién promueve eso? Bueno, el mismo Satanás. Lo hace para mantener a la gente en un estándar de vida inferior a lo que el Señor les regaló, y la gente se conforma con eso. Lo demuestran en su lenguaje, en su comportamiento y en su conducta. ¿Usted quiere saber dónde opera el diablo? Mire, le voy a decir esto, puede ser muy ofensivo para usted. ¿Sabe dónde opera el diablo? Bueno, si quiere descubrir dónde opera el diablo, trate de cambiarle el lenguaje, la mentalidad y las costumbres a las personas religiosas que están en la iglesia. Eso provocará toda clase de manifestaciones y expresiones diabólicas y perversas. Porque la gente lo primero que hace es sacar lo que tiene adentro. Y es su religión. Allí se encuentra usted con eso. Una vez alguien me preguntó, entonces, ¿cómo se deben saludar a los hermanos? ¿Cómo saludamos a todo el mundo? Bueno, yo soy así con usted y con cualquier persona. Yo no soy una cosa con los hermanos y otra cosa con otra gente. Yo no. Ese es nuestro problema. Que estamos aquí y queremos usar cosas muy religiosas. Y estamos en la calle y queremos usar otro tipo de cosas. No. ¿Cómo lo saludo yo a usted cuando lo veo? Hola, ¿cómo está? Generalmente no digo cómo está, siempre pregunto cómo se siente. Cuando nos despedimos, chao, hasta luego. Gracia y paz. Salud. No sé. Pero si el saludo va a ser un formalismo carnal, religioso, tradicional, humano, estamos devaluando entonces la bendición del Señor. Estamos reduciendo el potencial de esa bendición que Él depositó en nosotros a un simple saludo. Y no estamos viendo que la bendición tiene que ver con algo mucho más contundente y poderoso. Dile al que está a tu lado, el saludo no puede ser una mera costumbre. Dile, tiene que ser algo más significativo, porque las palabras son poderosas. Entonces yo pregunto cómo se siente, porque generalmente busco una respuesta sincera. Cuando usted dice otra cosa, la gente le responde otra cosa y nunca le habla de sí. Se supone que cuando uno consigue una persona que no ha visto en varias horas o en varios días, bueno, no sé ustedes, yo quiero saber de esa persona y pregunto cómo se siente, qué tal su día, cómo la ha pasado.
¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue en tal cosa? Si supe de alguna situación particular. Porque se convierte en un motivo para yo poder tener la posibilidad de hacer una declaración consciente que impacte la vida, la carne, la circunstancia de esa persona, confiando en lo que el Señor ha depositado en mí. Pero esto no puede ser un formalismo y ya. El apóstol Pablo dice que habían cosas que debían ser abandonadas, dejadas atrás, apartadas, ya listo, ya pasó, ya cumplió su tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús afirmó que las Escrituras dan testimonio de Él. Se los he citado varias veces en Juan 5:39. Así que hacer un buen uso de las Escrituras y de las cartas apostólicas y de los evangelios es algo muy, pero muy determinante. Muy determinante. Usted no puede pararse nada más a citar un texto o citarle un texto a una persona. No, allí tiene que haber una profundidad espiritual extraordinaria. En una frase que usted comparta a través de un chat, de un mensaje, o de una nota de voz, o cuando estamos aquí en la oportunidad de poder predicar o expresar algo de parte del Señor. Miren lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo exhortó a su hijo Timoteo diciéndole que debía trazar bien la palabra, que debía escudriñar bien las Escrituras. Recuerde que no se estaba refiriendo a las cartas apostólicas ni a los evangelios. Que debía conocer bien, meditar, escudriñar las Escrituras, porque ellas traen sabiduría. Las Escrituras traen sabiduría. ¿Cuáles son las Escrituras? Se los dije este año, se los dije, no sé, hace unos meses atrás, hace como 3 o 4 meses se los dije. ¿Cuáles son las Escrituras? El Pentateuco. Esas son las Escrituras. En los demás encontramos libros de crónicas, libros poéticos, libros proféticos, pero las Escrituras es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se referían ellos cuando hablaban, y el mismo Señor en Juan 5:39, cuando citó: a ustedes les parece que es mucho mejor escudriñar las Escrituras que venir a mí, que soy el dador de la vida. Eso lo dijo el Señor. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo muy extraordinario, y esto no tiene nada que ver con leer en la mañana o en la noche un pasaje y suspirar y dar gloria a Dios. ¡Wow, qué lindo, Señor! No es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice: mira, traza bien la palabra, escudriña, métete a fondo, revisa bien, porque ellas te dan sabiduría y te pueden dar la salvación. Cuidado con lo que estamos enseñando. Yo puedo estar enseñando algo que me puede estar condenando, y aunque yo me creo aquí más santo, al final de repente ustedes no me encuentran en la eternidad y preguntan por mí y dicen: no, Él está del otro lado, porque enseñé algo terriblemente mal. ¿Qué enseñé? Lo terriblemente mal no fue lo teológico. Lo terriblemente mal es que estar diciendo aquí algo que yo no estoy viviendo o que no estoy cumpliendo. Eso es lo terriblemente grave. ¿Estoy explicando? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que hacer algo. Esto es mucho más de lo que tú crees. Esto es un trabajo de laboratorio. Medita, escudriña, cuidado con lo que dices. Cuando usted, mire, yo le quiero poner este ejemplo. Cuando usted va al médico, por ejemplo, el médico le da a usted unos 20 minutos para la cita médica, y en esa experiencia él expone lo que estudió por 40, 50 años. Y no estoy diciendo que cada una de nuestras exposiciones deben durar 40 años, pero en 20 minutos podemos aprender a transferir lo que se aprendió durante 40 años, y eso lo hacen los médicos. El médico te da una cita, y en esa cita él manifiesta su autoridad. No la autoridad que le dan los 20 minutos, la autoridad que tiene sustentada por los 40 años de estudio y experiencia que ha tenido. El viernes pasado, que tuvimos la red de varones, vine con un amigo que invité, y él nos estaba contando que él llevó a su hijo al médico, que el hijo se le estaba muriendo, y el doctor se puso, pero de una manera que dice él que les dio un regaño a los dos que nunca se le olvidó.
Y le volvió a pasar algo parecido con el niño más adelante y se lo volvieron a llevar al mismo médico y ellos dicen que no querían verle la cara al doctor y el doctor se puso peor que la primera vez. ¿Por qué los médicos se ponen tan bravos y la gente se queda como unas ovejitas que nunca han matado ni una mosca? ¿Por qué? Porque ellos tienen razón. Porque ellos tienen la razón. Entonces, la autoridad del médico está basada en todo lo que él ha hecho con el conocimiento que adquirió. Y él dice algo. Bueno, lamentablemente hay unos médicos que se han desviado por causa de las ganancias y promueven medicamentos y tratamientos costosos para que los laboratorios vendan bastante y ellos obtengan ganancias de eso. Pero quiero que vea esto. Usted no le está pagando al médico su carrera profesional. De ninguna manera. Él está ahí por otras razones. Usted le está pagando al médico por él tener la capacidad de descargar en 20 minutos todo lo que aprendió en 40 años para solucionarle a usted un problema que usted tiene. Hay citas médicas que no duran ni 5 minutos y usted las tiene que pagar 20, 30, 40 mil bolívares o más. ¿Y qué te dijo el médico? Que me hiciera estos exámenes. Eso fue todo. O simplemente lo miró a la cara, le vio los ojos y le dijo, usted no está bien. Por eso, cuando tenemos los 20 o 30 o 40 minutos o una hora para impartir algo que el Señor nos ha dado, debemos estar entendidos que esto no se trata de una guerra de egos, donde tratamos de exponer lo que más sabemos desde Génesis hasta Apocalipsis, sino que se trata de tener una idea global acerca del Evangelio del Reino, para que cuando presentemos el Evangelio, quienes nos escuchen no estén aprendiendo Biblia. Si usted pretende que la gente que le escucha aprenda Biblia, usted está desenfocado de su propósito principal para impartir. Porque cuando el Señor nos manda a enseñar, no es para que la gente aprenda Biblia. Cuando el Señor nos manda a impartir, nos manda a enseñar, debemos hacerlo con toda la capacidad del Espíritu para embalar una verdad a toda la fuerza y la velocidad que podamos, de tal manera que les penetre hasta los tuétanos a las personas y ni siquiera recuerden las historias bíblicas. Eso lo pueden leer después de su casa o verlo en un programa de televisión, sino que les quede la sustancia del Rey Jesús en sus vidas y puedan tener comunión con Él. De eso se trata esto. Pero lamentablemente a veces algunos no tienen los recursos como para estar orientados en el estudio y la meditación y saber cómo debo yo escudriñar un texto bíblico, un pasaje, y poderle sacar provecho. Otros, por el contrario, se les ha dado herramientas y no las utilizan. Yo recuerdo una de las cosas que les he dicho, y los que no me han escuchado, bueno, anótenlo, aprovechen este recurso que les doy. Que uno va a estudiar un texto y debe leerlo al menos 10 veces. Debe leerlo al menos 10 veces en diferentes versiones bíblicas para tratar de comparar un poco las ideas de los traductores, la perspectiva de los traductores. Las palabras difíciles de comprender uno debe escudriñarlas, buscarlas en diccionarios, en texto. Ahora Wikipedia le responde casi todo lo que usted pregunta en la internet. Y si quiere conocer una palabra en el idioma original, para tratar de llegar un poco más cercano a la idea original del remitente, es decir, que quiso decir él, entonces usted puede también a través de libros o a través de otros estudios buscar, indagar, preguntar. Para eso también estamos acá. Pero a veces es difícil cuando uno escucha a una persona hablar, sabiendo que se le dieron recursos para poder desarrollar un mejor estudio, y simplemente, bueno, no se trata de hablar de la experiencia de la vida, no. Se trata de ir al fondo y llevar a la gente a ese fondo para que tengan su propia experiencia. De eso se trata. Entonces, si yo voy a decir algo que simplemente pone de relieve lo que yo soy
y al final dejo al Señor por allá y le doy gracias y le doy gloria y lo alabo y le canto, eso no tiene nada que ver, porque la gente no va a aprender de lo que yo he vivido, la gente va a aprender de lo que Él está haciendo en mí, que es otra cosa. La gente va a aprender de lo que Él me mandó a hacer, la gente va a aprender de lo que yo le estoy modelando, de lo que yo estoy ejemplificando. Y esto, insisto mucho con los predicadores y los que se están formando, porque deben mejorar su léxico, la pronunciación de las palabras. Por eso dije hace un momento, si yo voy a transportar el evangelio, yo necesito que el evangelio sea lo mejor comprensible posible. Que si yo digo una mala palabra, el que no conoce el evangelio, el que no ha leído la Biblia, o el que no ha leído ese pasaje, va a pensar que esa palabra que yo pronuncié mal, así es como está escrita en la Biblia. Y le voy a crear conceptos equivocados a las personas. Entonces, ¿qué necesito? Yo les he dicho a algunos de ustedes que a veces no tienen facilidad para la lectura, lean prensa, lean el periódico en voz alta, se ponen en un rincón en su casa y lo leen corrido en voz alta. Ahí se van a equivocar 1000 veces, pero van a aprender a leer correctamente. Hagan práctica de pronunciaciones de las palabras que más les cuesta a ustedes pronunciar, háganlas. Las R's, las NS, trans, ins, las terminaciones en DT, ed, ted. Todas las letras deben sonar. Tal vez no hagamos este énfasis cuando estamos en la casa, pero debemos acostumbrarnos a hablar así. Porque de eso se trata. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo cuando está hablando de la iglesia de los Corintios? Está diciendo, si ustedes quieren hacer las cosas de una manera distinta y entonces los domina permítanme traducir eso en mi propia versión. Si los domina la emoción y ustedes solamente quieren hablar y en esa emoción hablando dicen una disparatada, el que los escucha pensará que ustedes están locos. No los tomará en serio, no escucharán. Y por supuesto ya desde ahí dejarán de oírles lo que tienen que decir. Entonces una buena oportunidad, sean 20, 30, 15 minutos o una hora, usted tiene que tratar de aprovecharla al máximo. De esto se trata el ser libres de las trampas de la mente carnal, porque la mente carnal te seduce para que tú te mantengas dentro de la costumbre. Tú dices, bueno, ¿a quién voy a impresionar yo con este lenguaje? ¿No sabes a quién? No se trata de impresionar, se trata de que tal vez los niños que están aquí, las niñas que están aquí, han escuchado claramente y eso los inspire a lo mejor a uno o a una de ellas. Yo recuerdo, yo estaba muy pequeño y escuché a un señor hablar así, tan claramente, con muchas palabras que por supuesto yo no entendía, y dije, yo quiero hablar así. No ser como él, no era eso lo que quería, era el léxico, la forma en cómo se expresaba. Eso me cautivó. ¿Y qué hice? Comencé a leer en voz alta. Un día me regalaron un librito porque me gustaba mucho la locución, un librito de locución y oratoria, y me puse a hacer yo mismo el curso ahí en mi casa con ese librito. Aguantar la respiración para que las palabras no se me corten, no quedarme con palabras y seguir luego. Eso se ve muy mal. Porque yo entiendo algo, nosotros como iglesia hemos sido llamados a hablarles a personas de todas las latitudes, de todas las esferas sociales, de todas. A esto me refiero. Parece que la convicción que yo tengo no es la misma convicción que usted tiene. Porque si así fuera, no lo digo por el amén, el esfuerzo que haría cada uno sería prepararse por su cuenta. Prepararse, pero ¿con qué se queda la gente? La gente se queda con lo que vive aquí, con lo que se le da aquí, con lo que puede escuchar por ahí, con lo que le puede llegar a la mano. Con eso se queda la mayoría de las personas. Usted tiene que buscar en el Espíritu la dirección que debe tomar con respecto a la mayor preparación. De eso se trata. Y el Señor quiere que usted tenga sustancia y que esa sustancia se exprese con calidad. Usted dice, no, pero es que yo lo que tengo aquí adentro, eso es verdadero. Estamos de acuerdo, muy bien, fabuloso. Ahora, ¿tienes la capacidad de poderlo expresar con claridad? ¿Tienes la capacidad de poderlo transmitir? ¿Transportas el mensaje del Evangelio tan claro que eso es maravilloso? Tenemos
conflictos con eso. No estamos diciendo que debemos ser teólogos. No, pero si yo voy a sentarme a hablar con alguien, ese alguien tiene que recibir la mayor calidad de mis palabras. Yo nunca he venido aquí, nunca, jamás he venido aquí, o ante ustedes en lo personal, a expresarme de cualquier manera. Jamás. Nunca. Pero lamento que después de tanto tiempo todavía algunos de ustedes no se esfuercen en mejorar eso. Que sigan teniendo problemas de pronunciamiento, de pronunciación. Que todavía en la meditación todo se quede tan superficial y a veces no hay ni siquiera la definición de una palabra en lo que se dice. No como norma, sino como estudio, pues. Si estoy estudiando, hay palabras que yo debo explicarlas. Tal vez yo las sepa y a veces yo las digo no por causa de mí, sino por causa de ustedes. Y de eso se trata. ¿Qué estoy haciendo? Más que enseñarles, estoy tratando de que ustedes modelen lo que ven en mí y que procuren mejorar. Yo los quiero ver mejor. Tengo algo aquí en mi mente y en mi corazón, y es que Dios les va a dar la oportunidad a todos de estar ante personas que van a necesitar escuchar con claridad el mensaje del Evangelio. Y ustedes necesitan prepararse porque algunos no están listos. Creen que esto se trata de citar lo que dice el texto, Mateo 28, Marcos 15, no sé, alguna otra escritura, Mateo 10, Mateo 6, Mateo 25, no sé. Juan 10, algunas de las epístolas. Y ya, no. Lo que tratamos de hacer con eso es enseñarle a la gente Biblia. Mira lo que dice aquí. Ellos lo van a leer y van a quedar sin entendimiento. Por eso usted necesita prepararse. Para que usted pueda influir sobre esa vida y sumergirla en la experiencia y no solo en la información. Por favor, esté de pie. Les tengo una segunda parte de esto y bueno, en algún otro momento se las voy a compartir. No será el domingo. El domingo vamos a comenzar, se los dije el domingo pasado, vamos a comenzar a hablar sobre todo el contexto de las fiestas del Señor y lo que se nos avecina, el ciclo que se va a cerrar ahorita en septiembre, lo que vamos a iniciar ya en el año profético del Señor y lo que el Señor nos ha prometido. Así que estamos preparándonos y tomando notas de algunas visiones proféticas, palabras proféticas y cosas que el Señor nos ha ido ministrando. Así que cuando oren, acuérdense de orar por nosotros porque vamos a tener un tiempo muy, pero muy trascendental en estos 2 meses de aquí a agosto y de agosto a septiembre. Así que, ¿por qué no mira a la persona que está a su lado y con cariño le dice, libérate de las trampas de la mente carnal? Aleluya. Levante sus manos. Adore al Señor. Señor, te doy gracias por esta noche, por la oportunidad de estar aquí, hoy instruyendo como un maestro a estos discípulos y discípulas que tú quieres impulsar a más, a más, a más y a más. Pero depende de ellos que puedan experimentar estas nuevas situaciones. Depende de que ellos quieran dejar lo que ya cumplió su propósito atrás y avanzar en este nuevo tiempo. Señor, te doy gracias por los que hoy escucharon. Son responsables de poder ayudar a los demás también a alinearse, a encaminarse, a mejorar, a crecer, a aumentar la calidad de su vida integral para poder transportar el evangelio del reino a otras vidas y a otros lugares. Hoy te pedimos, Señor, que
nos asistas de tal manera que todo aquello que debe quedarse atrás sea desprendido de nuestra vida. Que esta sea la determinación de cada uno y de cada una de los que deben asumir esta responsabilidad y no abrazar lo que ya caducó, lo que ya cumplió su etapa. Fue bueno para un tiempo, pero ya se convierte en un estorbo para el tiempo presente y porvenir. Produce una mayor motivación, Señor, en los corazones, en las mentes, por la verdadera libertad, por la verdadera plenitud, por el verdadero evangelio, por el verdadero gozo, por la verdadera fe, por el verdadero amor. A ti te alabamos y te adoramos y te damos gracias porque tú eres el que nos ayuda a crecer, a edificarnos y a nutrirnos. Despierta el espíritu de quienes tengan su espíritu dormido y anímales con tu amor a un más excelente conocimiento de ti. Te damos la gloria.